día de hoy queremos hacer con el señor presidente pues un anuncio que se deriva de la preocupación que se ha manifestado también por parte del señor presidente de la República frente al manejo de los activos o bienes que ha venido entregando la Fiscalía General de la Nación y el trabajo conjunto que nosotros estamos haciendo como Fiscalía para ese tema. En ese sentido, decirles que para nosotros como Fiscalía General de la Nación, el manejo de estos bienes es esencial. El día de hoy estamos dirigiendo al director, la delegada nacional de Finanzas Criminales, toda una trazabilidad de los bienes que se ha entregado en la Fiscalía durante el ejercicio de mi función, derivados además de la importancia que tiene para nosotros la aplicación de la Ley 1708 del 2014, que implica la entrega y la afectación patrimonial de bienes que, repito, es muy importante, son bienes que se le han incautado, se le han impuesto medidas cautelares a la mafia y que deben ser utilizados para beneficio de la gente, presidente. En ese sentido, hemos en este primer ejercicio entregado la lista de 19.587 bienes que están discriminados a través de bienes rurales, urbanos, semovientes, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio y otros relativos a dinero en efectivo, oro, joyas, aeronaves, embarcaciones. Del mismo modo, decirles que en esta Fiscalía se establecieron unos parámetros para poder colaborar además en este primer ejercicio que vamos a hacer en el marco de la guía de estimación económica de bienes inmuebles que tenemos en la Fiscalía, que se estableció desde mi llegada a la entidad, donde hoy tenemos un tablero de resultados y al mismo tiempo de manera mensual le estamos entregando a través de la Dirección Especializada de Extensión de Derecho de Dominio una serie de información para que se realicen comités de trabajo conjunto. Es importante advertir que la función del inventario de esos bienes se deriva del Decreto Ley 2136 del 2015, que está en cabeza de la SAE, que debe elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes afectados con medidas cautelares y con extinción de dominio. En ese sentido, señor presidente, el día, como lo conversamos usted y yo, vamos a establecer una mesa técnica de alto nivel entre la Fiscalía General de la Nación, la Sociedad de Activos Especiales, donde tendrán además participación fiscales de un grupo especial de investigación, estará la delegada de Finanzas Criminales, estará además la misma Vicefiscal General de la Nación, para determinar que si existen irregularidades en el marco de la información, no solamente que se entrega por parte de la Fiscalía el día de hoy, sino al mismo tiempo los requerimientos que haga la SAE por bienes entregados por otras administraciones de la Fiscalía a la SAE, si encontramos circunstancias que impliquen iniciación de procesos o inicio, de procesos penales por algún tipo de hecho que sea constitutivo de delito, nosotros adelantaremos esto en el marco de este grupo especial de investigación. Para mí como fiscal general es muy importante acompañar este propósito porque no puede ser posible que nosotros hagamos un esfuerzo que hoy en el marco de nuestra gestión en este último año, en estos 2 años, tenemos más un impacto económico que se estima en el marco de nuestras estimaciones, que se las tenemos que compartir a ustedes, de 25.7 billones de pesos, y que no podamos, primero, monetizar esos recursos rápidamente y, en segundo lugar, no utilizarlos para los fines que además se han venido planteando por parte del señor presidente de la República. En eso creo que es el planteamiento que yo quisiera hacer. Muchísimas gracias, señor presidente, y cuente con la Fiscalía General para esta tarea que vamos a iniciar. Gracias, fiscal. No sé si tengas algo que decir.
Buenas tardes para todas y para todos. Primero, saludar la instalación de la mesa que acaba de hacer referencia el señor fiscal general de la Nación. Gracias. En tanto que, como hemos comunicado a la opinión pública, encontramos preocupaciones frente a la actualización del inventario de la Sociedad de Activos Especiales, pero especialmente en lo referente a la transición de la Dirección Nacional de Estupefacientes a esta entidad. Por lo tanto, nuestra disposición a converger en esta mesa técnica, pero quisiera puntualizar mucho en ese ejercicio de transición de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes a la actual SAE, y solicitar, con todo respeto, que en el marco del establecimiento de esa mesa podamos también establecer un canal de comunicación que, si bien la SAE no es parte procesal de los procesos de extinción de dominio, podamos tener información más veraz de dichos procesos para agilizar el esclarecimiento del inventario. Y cerrar diciendo que aun cuando el inventario se nos convierte en un cuello de botella para converger en los propósitos del Gobierno Nacional, no es óbice ni talanquera para articularnos a los propósitos particularmente de política agraria del presidente Petro y el gobierno de cambio. Y en ese sentido, anunciar que durante los primeros 100 días de nuestra gestión estaremos haciendo entrega mediante derechos de uso, cambio de uso en tierra fértil, particularmente en el Caribe colombiano, de más de 60.000 hectáreas, señor presidente, para converger en los propósitos que usted nos ha instruido. Gracias. Gracias, doctor Rojas. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Gracias. Señor Fiscal General de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado, señora Vicefiscal Marta Mancera, presidente de la Sociedad de Activos Especiales José Daniel Rojas, y a los medios de comunicación y a la ciudadanía aquí presente. Si la ley ordena que la SAE debe actualizar el inventario, pues alguien incumplió la ley, así de simple, porque el inventario no está. Y eso implica una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad, que yo creo deben ser ya investigados. Está en las manos del señor fiscal, porque el incumplimiento de la ley es evidente, y el incumplimiento de la ley puede tener fines dolosos, porque ¿qué intención puede existir en que el Estado no disponga con la información suficiente alrededor de bienes que o están en extinción de dominio, en procesos que sigue el Poder Judicial, o fueron ya extinguidos en su dominio y son propiedad pública? Si ese dolo tiene que ver en una especie de cama donde existen 25.7 billones de pesos, y hoy de varios de esos billones no tenemos información, pues estamos en el preámbulo y con los indicios terribles de quizás uno de los hechos más dolorosos desde el punto de vista de la transparencia pública y del erario y del patrimonio nacional de la historia. Es una cuantía enorme de dinero que condensa una actividad ilícita que es el narcotráfico, en lo que se ha podido derrotar, y que volviéndose o en la transición hacia convertirse en bienes públicos,
que deben cumplir con los fines esenciales del Estado, hoy no sabemos dónde están. Y eso en términos de billones de pesos no puede ser. No puede ser sin responsables, tarea que será pues de la investigación propia del Poder Judicial, pero no puede ser tampoco en términos administrativos y para el presente gobierno, lo cual significa que cumpliendo con la ley tenemos que hacer todo lo posible por actualizar el inventario, recuperarlo y saber dónde está la totalidad de los bienes, cualesquiera que sean las formas que tengan, quién los tiene y por qué no reposa su información en la oficina que está legalmente destinada a tenerla, la SAE. Eso implicaría la mesa técnica que aquí se ha propuesto entre la Fiscalía y la Administración. La Fiscalía nos ha dicho ahora, tiene la información de la actual Administración completa, que es lo que primero se entrega, en una cuantía de 19.587 bienes que hay que contrastar con la información que pueda aún existir en la SAE, si está completa. Sí, en la SAE no se tenía parte de esta información, pero hay que hacer una especie de actividad arqueológica, una arqueología que yo creo que linda con el término de forense, para de ahí atrás encontrar todos los bienes materia de esta conferencia de prensa. Yo sugeriría varios temas. Uno, tener la relación de todos los computadores que pertenecieron a la DNE y que deben haber pasado a la SAE, si eso existe. Hacer una informática, una labor de investigación informática forense sobre todos los computadores. Si hay que contratar entidades internacionales especializadas en eso, hacerlo. Si tenemos la tecnología actual suficiente, pues usarla. Ese debe ser un camino de la SAE. Si computadores se perdieron, como ha sido usual en muchas partes de la administración pública y lo hemos detectado así, pues tenemos que encontrar otros mecanismos, pero este gobierno debe entregarle a la sociedad colombiana la actualización del inventario total tal como ordena la ley. Los caminos y los instrumentos todos, incluidos la investigación judicial si es pertinente. Le agradezco al fiscal general de la Nación que ha tenido la buena voluntad desde que encontramos este entuerto, mega entuerto, para brindarnos su apoyo, y sabemos que ese apoyo será fundamental en la tarea de rescatar el inventario. Una sociedad que, digamos, invierte, yo no digo el dinero, que es muchísimo, nacional e internacional, pero que además invierte cualquier cantidad de vidas humanas de funcionarios del Estado y de la sociedad colombiana en una tarea en la cual se empeñó desde hace décadas, que es luchar contra el narcotráfico, con una historia larga que ustedes más que yo conocen, y que de pronto el resultado final de ese narcotráfico, que no es más que tener dinero, porque ese es el móvil del narcotráfico, no tiene otro, acumular, atesorar el dinero, lo que yo llamo el excedente cocainero, en bienes, en tierras, en lujos, en oro, en joyas, en sociedades, etcétera, termine el Estado poseyendo esos bienes y en cambio de darle la función que la Constitución ordena, se los termine devolviendo a la mafia, llámese como se llame, mafia política, mafia narcotraficante, mafia de testaferros, mafia hoy de secuestradores, no de secuestres, de este tipo de bienes que los tienen sin informar al Estado y borrando las huellas
del proceso por medio del cual los tiene, pues no tiene ningún sentido ni nacional ni internacional el que hayamos llegado a este punto. Y entonces, ¿para qué se invirtió tantas vidas humanas en luchar contra el narcotráfico? Si al final, a la postre, el Estado terminó siendo el puente y el instrumento para devolverle el objetivo de su actividad ilícita. Creo que aquí estamos en un asunto que indudablemente merece la acción, porque el Estado colombiano, de acuerdo a la Constitución, es un Estado social de derecho y no un traficante de bienes del narcotráfico. Y en esa medida, rescatar la esencia del Estado social de derecho aquí es un deber para todos los que estamos en diferentes ramas del poder público y obviamente para el presidente de la República. Así que gracias, señor fiscal, gracias, vicefiscal, y a Daniel Rojas, que es un joven economista. Le queda un enorme reto por delante. Es el reto de la juventud. Aquí usted en cierta forma va a demostrar la capacidad de la juventud colombiana para asumir los retos que una generación más vieja lamentablemente deja, pero que indudablemente, si somos eficaces, abre el camino de una nueva sociedad, de un Estado que valga la pena defender y de una Colombia que indudablemente será mejor. Gracias, muy amable. Gracias, señor presidente. Vamos a abrir un breve espacio para preguntas de los colegas de los medios de comunicación. En ese orden de ideas, inicia David Parra, de Cable Noticias. Buenas tardes, la pregunta es, hablando de una mesa técnica, ¿va a haber alguien más adicionalmente del gobierno nacional que integre esta mesa técnica? ¿Y cuándo los colombianos conocerán resultados de la mesa técnica? Y para el señor fiscal, si ya hay investigaciones en curso y si hay alguna investigación en contra de Juliana Márquez, la mamá del expresidente Duque. Bueno, esta cosa sí. Mire, los resultados de la mesa técnica la estamos instalando. Yo creo que la metodología que se va a establecer va a ser una metodología rápida porque nosotros tenemos la información precisa en la Fiscalía de lo que hemos venido haciendo durante estos 3 últimos años. Sobre lo otro, que es muy importante, es la arqueología jurídica que hay que hacer. Por supuesto, va a depender también del trabajo de depuración que haga la Sociedad de Activos Especiales, pero en esa mesa técnica se van a establecer los parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahí en la mesa técnica no solamente vamos a tener unas personas entregando una información y otros constatando, sino al mismo tiempo recogiendo al mismo tiempo las denuncias para iniciar los procesos penales respectivos a la persona o a las personas en caso de que existan hechos constitutivos de delito que hayan participado en algún tipo de actividad ilegal frente a esos bienes entregados por la SAE. Frente a la otra pregunta, nosotros no tenemos ninguna investigación sobre ese tema. Continuamos con esta ronda de preguntas. Carol Galindo, de Colprensa. Buenas tardes, presidente, fiscal. Presidente, después de que esta mesa técnica de resultados, que se haya comprobado que se tomaron predios ilegales y se tomen las decisiones judiciales, ¿el gobierno puede llegar a tomar alguna acción, particularmente solo el gobierno? Y al fiscal aprovecho para preguntarle que hace unas semanas se anunció una mesa técnica que estaría investigando la invasión de tierras. De esta invasión de tierras, ¿ya ha habido algún resultado? ¿Si han estado involucrados grupos al margen de la ley? Muchas gracias. Ahí no te entendí la pregunta al final, para mí. Que además de que ya se hayan tomado decisiones judiciales, en dado caso de que se encuentre la toma de predios de manera ilegal, ¿el gobierno tomará alguna acción particular, pero solo el gobierno? La ley tiene unos determinantes sobre el tema de ocupación de tierras, unos tiempos, incluso unos mecanismos expeditos. Y es que el legítimo poseedor puede ser
dueño y señor, propietario o propietaria o poseedor. El legítimo poseedor tiene unos tiempos en donde la policía le debe, la ordena a él, y puede provocar vía inspecciones de policía, procesos sumarios en el mismo lugar donde se producen, la acción misma de la policía de manera casi que inmediata. Ya con tiempos superiores hay otro tipo de procedimientos, pero digamos, la ley hace tiempo aprobó mecanismos expeditos en este caso. Los datos que nosotros tenemos es que en el gobierno pasado hubo 146 ocupaciones. Aquí van 23. Muchas son urbanas, es decir, tienen que ver de larga data, con una forma de construcción de nuestras grandes ciudades, que es la ocupación del predio y su intento de formalización, usando indudablemente las necesidades de la gente, pero en los últimos tiempos con un tipo de práctica que nosotros aquí en Bogotá denominamos, y fue mi primera acción administrativa como alcalde, lo recuerdo, los tierreros. En ese momento teníamos una acción de desalojo y el Consejo de Estado nos la suspendió, por ejemplo, en una acción práctica que hubo hacia el lado de San Cristóbal. Los tierreros son mafias, digamos, que usan la necesidad de la gente, le ofrecen a la gente la certeza de tener un lote en la ciudad, y lo que ha hecho el tierrero es ocuparlo. Hay otro legítimo poseedor, le ha cobrado a las gentes, deja a la gente metida en un problema, incluso de tipo judicial, en problemas de tipo físico, porque esos lotes no tienen servicios públicos ni ninguna adecuación urbanística, y se va con el dinero. Es un estafador. Esta práctica que encontramos en Bogotá y que se ha extendido en varias ciudades, ahora, no siempre, pero ahora se utiliza también en ocupaciones rurales. Por ejemplo, lo que encontramos en el Magdalena, con las famosas fotos de la larga caravana de camionetas blancas, es que allí no hubo ocupación, sino el intento de un tierrero de ocupar un lote pidiéndole plata a familias necesitadas, y el famoso tierrero se fue con el dinero de las familias, típicamente una actividad de estafadores, que obviamente es un delito y que tiene que ser perseguido ya con los procedimientos de la justicia colombiana. Pero hay un procedimiento administrativo previo que la ley determinó y que pasa por casi acciones inmediatas de la policía si las desencadena el legítimo poseedor. Bueno. Qué pena, y vuelvo a repetir la del fiscal. Fiscal, usted hace algunas semanas anunció que se dedicaría a una unidad especial para investigar el tema de la invasión de tierras. ¿Se han encontrado que en esta invasión estén involucrados grupos al margen de la ley? Nosotros, como dije hace un par de semanas, ya conformamos el grupo. El grupo tiene investigadores, fiscales, itinerantes. Estamos en este momento haciendo trabajo en más o menos 5 o 6 departamentos y por lo pronto no hay resultados. Cuando haya resultados yo les cuento, pero normalmente va a ser rápido. Sobre si existen grupos o no grupos armados también se determinará. Recuerden ustedes que aquí hay una cosa que es importante plantearla. Normalmente lo que ocurre alrededor de estos casos, como acaba de plantear el presidente con los tierreros, es que hay organizaciones criminales que se unen alrededor de propósitos delictivos, bien sea de estafas, bien sea de invasión de tierras, bien sea avasallamiento de inmueble. Todas esas actividades son actividades además que tienen una trazabilidad y nosotros tenemos que actuar con prueba técnica. Yo creo que aquí es uno de los grandes avances de la Fiscalía, es tener hoy prueba técnica en casi todos los casos para poder sustentar ante los jueces de control de garantía las imputaciones y las solicitudes de medida de aseguramiento en los casos pertinentes. Entonces, vamos a dar un resultado también pronto frente a estos asuntos y
observarán ustedes los relacionamientos que existen en algunos casos con organizaciones criminales que efectivamente actúan muchas veces dentro de las ciudades o actúan en zona rural, pero que tienen además unos lazos comunes que son las actividades delictivas en diferentes lugares del territorio. Pero cuando tengamos resultados daremos, por supuesto, un parte para el país. Muchas gracias, señor fiscal. Pregunta ahora Juan Camilo Blanco de RCN Televisión. Presidente, buenas tardes, fiscal, buenas tardes. Justamente con todo este tema de, digamos, de cambio de política para luchar contra el narcotráfico que usted ha propuesto, está también ir por las personas que tienen estos bienes. Pero el día de ayer el presidente Biden en Estados Unidos, pues nuevamente declaraba emergencia nacional para Colombia por amenaza de narcotráfico y se extiende por un año más. ¿Usted cómo recibe este tema? Esto por un lado. Y por otro, hemos visto preocupación por el tema de la compra de tierras y también de los bienes que usted necesita para poder llevar esa reforma agraria. ¿Qué va a pasar ahora que ha visto, digamos, como ciertos impedimentos de cierta manera, o digamos que le han dicho que tiene que tomar otras rutas para poder comprar estas tierras o para llegar a ese punto uno de los acuerdos? ¿Cómo va con ese tema y que ha hablado también con el ministro para encontrar otros caminos? ¿Con cuál ministro? El ministro de Hacienda para el tema de los recursos y la ministra para ya darle forma. ¿Usted quiere repetir una? Bueno, no le voy a... Me abstengo, me censuro, me autocensuro. El tema de las tierras no está en el Ministerio de Hacienda. Primero que todo, está en el Ministerio de Agricultura y básicamente en una entidad que hay que volver muy ágil, que es la Agencia Nacional de Tierras. No la conocía antes, son creaciones recientes. Es la transformación institucional que ha existido en la agricultura. Recuerden ustedes que nosotros teníamos un instituto para distritos de riego y el agua, que era el IMAT, no existe. Teníamos un instituto para la reforma agraria, que es el INCORA, hoy no existe. Teníamos un sistema de compra de cosechas y de venta en las ciudades, que era el IDEMA, hoy no existe, etcétera. Una caja agraria que era el primer banco del país, hoy existe el Banco Agrario, pero ya no es el primer banco del país. Un debilitamiento en general institucional de todo el sector agrario de Colombia, como que lo pordebajeamos efectivamente en las últimas décadas en el modelo de política económica. Pues se privilegió el petróleo que la agricultura, se privilegió el petróleo que el alimento, y hoy estamos pagando las consecuencias. Es en la agricultura donde se origina, por sus carencias, por las desigualdades, por la población que allí vive prácticamente en su mayoría en la pobreza, la violencia en Colombia e incluso problemas ligados al narcotráfico. Si queremos solucionarlos, por lo menos disminuir su magnitud, violencia y narcotráfico, a propósito de lo que usted dice en su pregunta, hay que resolver el problema agrario de Colombia. Esto no tiene que ver con esta rueda de prensa, sino parcialmente, porque parte, digamos, de las tierras, no en la máxima magnitud, en un primer paso, deberían ser las tierras fértiles en extinción de dominio o extinguidas. Y obviamente la SAE aquí es la que tendría que dar el primer paso. Anuncia su director, su presidente, que 60.000 hectáreas ya están disponibles para este primer paso en el Caribe. ¿Ah? Bueno, principalmente en el Caribe. 60.000 hectáreas de 3 millones, que es el objetivo. Pues es apenas, ¿cuánto? El 2%. Si mis matemáticas no me hacen equivocar, 2%. Pero es el primer paso que hay que dar. El siguiente paso indudablemente tiene que ver con comprar tierras. Y comprar tierras es un dinero. Vamos a hacer también cálculos matemáticos, pero no me extiendo más porque se nos va la rueda de prensa en otro tema que no es.
Si usted quiere comprar y hacer transitar, es porque ese es el otro objetivo, esas tierras hacia la producción de alimentos, agropecuaria, incluso en un tercer paso hacia la industrialización ligera, que significa ni más ni menos que podríamos duplicar el PIB agrario, lo cual significa un volumen de crédito, lo cual significa transferencia tecnológica en la magnitud de 3 millones de hectáreas. Si duplicamos el PIB agrario, eso significa que Colombia se vuelve autosuficiente alimentariamente y exporta. Y si exportamos un volumen grande de alimentos, estamos cambiando el modelo de desarrollo. Ese es el sendero. Pongamos ese plazo a 6 años. Ojo, no vayan a sacar conclusiones que no he dicho. Ahora me toca advertir, porque ya la experiencia. Pongamos el plazo a 6 años. ¿Qué significa? Que en el primer año 500.000 hectáreas tienen que entrar en el circuito económico agrario de Colombia. ¿Cuánto valen 500.000 hectáreas? Pues si son 10 millones por hectárea, 5 billones, si son 20, 10. Un rango de 5 a 10 billones año. ¿Tenemos el dinero o no lo tenemos? Pues la respuesta primera es sí tenemos el dinero, pero la segunda es hay que cambiar las prioridades. ¿Quién cambia las prioridades? En primerísimo lugar, el presidente de la República, quien es el que presenta el presupuesto al Congreso. Entonces la responsabilidad es mía, no me invente peleas con ministros que no tengo. No es que no tenga ministros, no tengo peleas con los ministros. No, pues es que es obvio que somos el primer país exportador de cocaína. ¿Qué querías que pasara? ¿Cómo se resuelve el problema? Ahí el debate público. Gracias, presidente. Finalmente, pregunta Caroline Morales de RCN Radio y la FM. Buenas tardes a todos, presidente. Bueno, se habla en esta rueda de prensa de más de 25 billones que estarían en el aire con estos bienes. Y este gobierno ha planteado diversos retos en proyectos sociales que necesita el país. Y usted habla también, y lo ha hablado el mundo, de esta recesión económica. ¿Cómo sería el impacto de esta recesión económica en Colombia y en qué fecha se espera que se recrudezca esta recesión económica de la que se habla? Sí, el impacto es por diversas vías. Por ejemplo, usted puede esperar un estancamiento de compras de petróleo y carbón. Es lo primero, porque la energía de la economía mundial hoy por hoy, lamentablemente. Pero si la economía se detiene esa demanda. ¿Qué pasará con el precio internacional? Dejémoslo un poco en puntos suspensivos, porque hay un contrafactor, la guerra, de un país profundamente petrolero que es Rusia. Petrolero y de gas. Puede entrar vía tasa de interés. Si elevas la tasa de interés de Colombia para emparentarla a los Estados Unidos, para que no haya un flujo de capital hacia allá, que tumbaría el peso colombiano, pues esa es la correa de transmisión de la recesión hacia Colombia, porque elevar la tasa de interés de 1.7 a 10 en un año, pues implica que aquí se frena inversiones, consumo, proyectos, y entras al estancamiento económico, así de simple, con sus consecuencias, puestos de trabajo que se pierden, consumo que se pierde, hambre, pobreza que crece. Ese es el mecanismo. Por otra parte, puede entrar, por ejemplo, una reducción de remesas de colombianos en el extranjero al país, que es un tema importantísimo en la economía, pero que ellos, al entrar también en un problema económico allá en Estados Unidos, en Europa, entonces prefieren quizás mantener, si es que mantienen puestos de trabajo, su ahorro, que trasladarlo a Colombia. Y disminuye un factor macroeconómico que es una entrada de capital de las primeras, pero de las que poco se habla. El colombiano que le envía a su familia dinero. Y así, digamos, puedes hacer, nuestra demanda por productos colombianos puede disminuir, etcétera.
Es decir, nos contagiamos de la recesión. ¿Qué debe hacer el gobierno? Que no tiene todas las palancas del control de la política económica. Una actividad contracíclica. Contracíclica, ya vendrán los debates. Esa actividad contracíclica puede ser aumentar el crédito bancario a través de los instrumentos públicos financieros con tasas de interés bajas, pero en una gran cuantía. Puede ser, y no es antagónico, una actividad de compras del Estado que reactive sectores de la economía. Puede ser una actividad de inversión propia del Estado que entonces equilibre la reducción de la inversión privada. Puede ser, tema a discutir, un incremento de la demanda interna de Colombia, pero esto es a discutir, en donde, por ejemplo, una variable como el salario mínimo juega. Me hizo una pregunta. Si hay algo que hay que evitar, porque el objetivo de alzar las tasas, se ha dicho, no lo es frenar la inflación. La inflación en Colombia es inducida desde el exterior. Por tanto, los mecanismos para frenarla tienen que ver con otros mecanismos. Por ejemplo, subsidiar fertilizantes. Por ejemplo, aumentar la producción agraria en Colombia, pero tenemos el problema del invierno, la está reduciendo, una tormenta perfecta. Por ejemplo, no dejando indexar las variables económicas dentro del país, porque habrá la tendencia, incluso especulativa, de como crece la inflación 9%, todo hay que hacerlo crecer 9% o más. Ya hemos dado un ejemplo, energía eléctrica, no señores, no tiene que crecer 9% y es que reducirla. Habrá otra discusión, el salario mínimo. Se indexa la tasa de interés, pero no el salario mínimo. O sea, es bueno subir la tasa de interés, pero es malo no subir el salario. ¿Qué tipo de interés se defiende? Una discusión pertinente, yo la abro. El gobierno tomará posición porque tiene un mecanismo legal en su momento, que es precisamente el decreto de salario mínimo, pero explíqueme por qué es bueno subir la tasa de interés de acuerdo al ritmo de inflación, pero no es bueno subir el salario mínimo, porque ese sí desata la inflación. Subir la tasa de interés desata la inflación. Y si queremos contener la inflación, entonces tenemos que adoptar medidas diferentes, si el objetivo es contener la inflación. Entonces ya cuando lleguen estos temas del debate y de los momentos cronológicos, pues lo discutiremos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, al señor fiscal general, a la señora vicefiscal, al director de la sede, Daniel Rojas. De esta manera estamos terminando esta conferencia de prensa. Gracias también a quienes la han seguido a través de Canal Institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República.